Buenas y bienvenidos a un nuevo curso de electrónica básica. Esto va a ser un curso express, voy a explicarlo de forma muy rápida. Y bueno, debido a que lo voy a explicar de forma muy rápida, me gustaría que cualquier duda me la dejaras en Twitter, en @memoriasit o en YouTube, Memorias de un Informático, en los comentarios, ¿vale? Y bueno, voy a empezar ya, porque quiero que sea una cosa muy rápida. Y en primer lugar voy a definir qué es lo que es la electrónica. La electrónica es una ciencia que va a estudiar y va a emplear sistemas que usan los electrones, el control y conducción de electrones, y vamos a poder representarlo como un sistema en una caja que le entra algo y va a sacar otra cosa, ¿vale? Dentro de ese sistema pues puede haber tanto sensores como unidades de procesamiento, actuadores, cualquier cosa, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, para poder hablar entre nosotros de forma sencilla vamos a definir unas magnitudes eléctricas que son en primer lugar la tensión. La tensión se va a medir en voltios, se escribe como una V y va a ser pues una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿vale? Vamos a tener una referencia y vamos a medir la tensión que hay entre esos dos puntos, entre los bornes de este elemento en este caso. Entonces vamos a representar el voltaje como una flechita y una V con un subíndice V0, VO, VI, cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a tener muy en cuenta, quiero que tengáis muy en cuenta que la tensión no va a fluir, ¿vale? La tensión es una diferencia de potencial. Y bueno, vamos a definir también dos formas, que es la continua o la alterna. Vamos a decir que una tensión va a ser continua cuando la polaridad va a ser definida o alterna cuando cambia. Nosotros vamos a trabajar simplemente con la continua, pero bueno, quiero que sepáis que la alterna pues también existe. La alterna es la típica que conectas a la pared, ¿vale? Bueno, la intensidad aquí en este caso sí que va a fluir, va a ser el número de cargas eléctricas que van a pasar por el elemento y se va a medir en amperios. Se describe como una A. Vamos a ver que es positivo si va de mayor a menor o negativo si va de menor a mayor, ¿vale? De igual modo vamos a tener una corriente alterna o una corriente continua y bueno, la definición es análoga. Vamos a representarlo como una I con una flechita encima del elemento, ¿vale? Finalmente, la última magnitud que vamos a tener en cuenta va a ser la potencia y vamos a tener que la potencia va a ser pues, la unidad que nos va a medir la energía por unidad de tiempo, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar mayormente con la potencia instantánea, que es la potencia instantánea, va a definirse como voltaje por intensidad, ¿vale? Esta es una fórmula importante. Eh, ¿Por qué digo mayormente vamos a trabajar con esto? Porque vamos a trabajar con unos valores constantes, ¿vale? Entonces, no va a hacer falta calcular la potencia media con la integral, porque la potencia media va a ser igual a la potencia instantánea, ¿vale? Bueno, entonces eso ya está, ¿vale? Ya una vez que hemos definido las magnitudes, vamos a definir unas partes de un circuito, ¿vale? Son también definiciones cortas, pero que quiero que tengáis muy claras y que no paséis esta parte del vídeo sin tener esto muy claro, porque si no, no vais a entender lo otro, ¿vale? Entonces, en primer lugar voy a definir qué es una conexión. Una conexión es una unión entre dos terminales. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 1 y el 3, esto sería una conexión. Después, un nodo o un nudo, las dos son bastante utilizadas, va a ser la conexión entre más de dos terminales. Por ejemplo, 3 con el 4 con el 5 va a ser un nodo, o el 2 con el 4 con el 5 va a ser un nodo. Bien, luego, esto de aquí no va a ser un nodo, pero lo voy a explicar luego. Luego vamos a tener la definición de rama. La rama va a ser lo que se va a encontrar entre dos nudos. Por ejemplo, entre este nudo y este nudo, pues encontramos un camino por aquí, un camino por aquí o un camino por aquí. Eso serían ramas. Y mallas, pues va a ser un camino cerrado que va a tener más de una rama. Por ejemplo, empezando en el nodo 1, podemos hacer así un circulito grande o así con esta dirección. ¿Vale? ¿Por qué digo, antes de pasar a un ejemplo, por qué digo que esta parte de aquí no es un nodo?
Pues porque esto de aquí es una referencia simplemente para medir. Esto se llama tierra y va a ser simplemente para cuando midamos, por ejemplo, el voltaje. Igual que he dicho que el voltaje era una diferencia de tensión, diferencia de, sí, entre dos puntos, pues este va a ser uno de ellos, ¿vale? Entonces, si queremos medir el voltaje entre en este elemento, vamos a poner un borne aquí y el otro en tierra, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver ejemplos de lo que he dicho. Un nudo, pues podría ser este y este, que es lo que he dicho. Las ramas E2, E1, E3, E4 o E5. Y las mallas, pues E2, E1, E3, E4. O, bueno, E2, esto está cambiado, E2, E1, E3, E5, el grande. O E4, E5. Bien. Vale, ahora, más definiciones. Este vídeo son muchas definiciones. Vamos a ver que los elementos de un circuito se van a diferenciar en lineales o no lineales, o otra forma de diferenciarlos por pasivos o activos, ¿vale? Vamos a decir que son lineales cuando van a seguir una relación algebraica, es decir, lo típico de una función con ecuaciones, vaya, lo típico, pero que son ecuaciones lineales, ¿vale? No, no cuadráticas ni cosas así. Bien. Y después vamos a encontrar la diferenciación entre pasivos o activos. Si van a ser pasivos, si almacenan energía, es decir, que la potencia va a ser mayor que cero, o activos si van a generar energía. Bien, entonces, en los pasivos la potencia es mayor que cero, como he dicho, y la intensidad va a fluir del voltaje mayor al voltaje menor, ¿vale? De aquí, el más importante que os tenéis que quedar es la resistencia, porque tanto el condensador como la inductancia se utilizan más en análisis transitorio, que no vamos a ver nosotros aquí todavía, pero aún así los voy a definir ahora. Vamos a empezar por la resistencia. La resistencia se escribe, como hemos dicho, en ohmios y va a seguir una ley que se llama la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y este elemento depende mucho de la temperatura, es decir, su resistencia depende de la temperatura. Se representa con esto como si fueran tres piquitos, ¿vale? Para nosotros, cuando tengamos un cable entre un elemento y otro, vamos a decir que la resistencia es cero, ¿vale? Esto en la realidad no es cierto, pero nosotros vamos a tener una idealización del circuito, ¿vale? Va a ser lo mejor posible. Bien, entonces, el condensador y la inductancia van a servir ambos para almacenar energía. Lo que pasa es que la diferencia es que la inductancia va a crear un campo magnético. El condensador se mide en faradios y la inductancia en henrios, ¿vale? Esto supongo que lo habréis visto en física o cualquier otra asignatura. Bien. Los elementos activos de un circuito, bueno, ya hemos visto los pasivos, ahora los activos. Son muy fáciles de recordar porque básicamente lo que dice son activos. Van a dar algo al circuito. Entonces, la intensidad va a ir del menor al mayor y la potencia va a ser menor que cero. Vamos a encontrar dos tipos, tanto fuentes dependientes como independientes. Es muy fácil de pensarlo. Es que yo soy mucho de pensarlo, no de aprenderme cosas de memoria. Me aprendo lo mínimo posible. Y tiene mucho sentido, porque las independientes básicamente no dependen de nadie, ¿vale? No van a tener ningún valor del que dependen. Mientras que las dependientes sí. Las fuentes independientes pueden ser o de tensión o de intensidad, ¿vale? Y las de tensión pueden representarse o con un circulito con más menos o con dos bornes con uno de ellos más grande. El más grande va a ser siempre el positivo, ¿vale? Y la intensidad, bueno, vemos que va para arriba porque va del menor al mayor, ¿vale? Entonces, siguiente cosa a tener en cuenta. La intensidad va a ser con una flechita siempre, ¿vale? Ahora, la dependiente es lo mismo que esto, pero fijaros que es un cuadrado. Cuando ves un cuadrado va a ser dependiente. Cuando ves un círculo o esto va a ser independiente. ¿Por qué va a ser dependiente? Porque aquí va a tener un parámetro, por ejemplo, de intensidad o de tensión o de intensidad,
que va a encontrarse en otra parte del circuito. Entonces, si en otra parte del circuito circulan, por ejemplo, 2 voltios y esto depende como la tensión que hay aquí, pues aquí van a ver, va a depender el valor según lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, la tensión aquí va a depender de la tensión que hay aquí, o va a depender de la intensidad que hay allí. No sé si se ha entendido, si no, ahora veremos un ejemplo. Bien, y después, igual que la tensión, pues vamos a tener otro cuadradito, pero con una flechita que nos indica que es intensidad. También deciros que la flechita nos va a decir a dónde va a circular la intensidad, o para arriba o para abajo. Bien, para poder analizar los circuitos vamos a tener que apoyarnos en unas leyes, que son las leyes de Kirchhoff, y tiene dos leyes. Son muy sencillas, si las entendéis. Son la primera ley de Kirchhoff o la segunda ley de Kirchhoff. También se llama como primera ley de intensidades o segunda ley de voltajes. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de intensidades en un nudo va a ser igual a cero. Y esto, si se ve en el circuito, pues podemos ver que las que entran van a ser positivas y las que salen negativas. Esto es fácil de recordar también porque podemos decir que las que nos dan son las que entran y cuando nos la quitan son negativas. Entonces, vamos a ver en el nodo este de aquí que I1 entra, sale I3 y sale I2, ¿vale? Pues estas dos son negativas, esta positiva. Todo ello igualado a cero, que es lo que nos dice. Y la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla, recuerdo que una malla es un circuito de un punto al mismo, y bueno, pues vemos que, bueno, esto lo vamos a ver ahora porque tengo que explicaros el criterio de signos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí abajo. Bueno, primero tengo que explicaros esto. Una vez que ya hemos visto las dos leyes que hay, tenemos que seguir siempre bueno, no tenemos que seguirlo, pero para que salga siempre con solución, esta es la forma más fácil. Entonces, para análisis de circuitos no transitorios, es decir, que no tenga condensadores ni cosas así, lo primero que vamos a hacer va a ser contar el número de ramas y de nudos, ¿vale? ¿Por qué? Porque según esto vamos a hacer tantas ecuaciones con la primera ley de Kirchhoff o con la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos contado el número de ramas y de nudos, vamos a ver las incógnitas. ¿Cómo vamos a ver las incógnitas? Pues vamos a tener tantas incógnitas como ramas. Ya hemos contado 3 ramas, 3 incógnitas, 4 ramas, 4 incógnitas. ¿Y cuáles van a ser las incógnitas? Pues cuando tengamos fuente de intensidad, la incógnita va a ser la fuente de tensión. Y cuando no tengamos fuente de intensidad, entonces esa será la incógnita. Es decir, si no tenemos fuente de intensidad, es que no puede ser, no puede ser otra cosa, ¿vale? Bien, ahora, el segundo paso. Primera ley de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff nos decía que la suma de las intensidades en un nodo va a ser igual a 0. ¿Cuántas veces lo aplicamos? Pues lo aplicamos a n-1. Si tenemos dos nodos, nos va a salir 2 menos 1, 1. Vamos a aplicar n-1 veces, así sacamos las ecuaciones. Siguiente, vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff para r menos n menos 1. Entonces, si tenemos aquí un nudo, pues si tenemos 3 ramas, 3 menos 1, 2, ¿vale? Y es importante aquí esto que lo podría haber puesto en rojo, porque esto es muy importante, todas las ramas están cogidas. ¿Por qué todas las ramas tienen que estar cogidas? Porque si hay una rama que no está cogida, va a haber una incógnita que no va a encontrarse en tus ecuaciones. Y entonces, claro, si no está en tus ecuaciones no vas a poder resolverlo. Esto es muy importante. Y algo que yo también quiero deciros es esto de aquí n-1, r de menos n-1, no sé qué, esto es lo mínimo, las mínimas ecuaciones que tenéis que sacar. Si sacáis más, no pasa nada. O sea, si vosotros en el examen o lo que sea no os acordáis de esto, no os preocupéis. Vosotros ponéis más de las que necesitáis y ya está. Si tenéis 5 incógnitas, pues sacáis 5 ecuaciones. Ya está. Que estén todas las incógnitas estén en las ecuaciones y ya está. Esto es una regla para sacarlas siempre, pero si no, no pasa nada. Tener ecuaciones de más no es nada más que un rollo para después despejar, pero no pasa nada.
Vamos a ver un ejemplo de análisis de circuitos. Este de aquí, por ejemplo, tiene un truquito que es muy común también. Y es decir, que aquí lo más común es que alguien coja, venga aquí y diga, bueno, pues aquí hay un nodo, mejor aquí hay un nodo, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí otro. ¿Por qué? Porque hay tres. Pues no, esto sería incorrecto porque esta parte de aquí del cable no hay nada. Y como vemos que era ideal, recuerda que la resistencia aquí era cero, pues podemos juntar este punto con este punto. Y entonces se quedaría solo un nodo. Y aquí es lo mismo de aquí. Entonces, ¿cuántos nodos tendríamos? Dos. 1 y 2. Esto recuerdo que no era un nodo porque esto es tierra. Esto solo sirve para medir. Esto es referencia, ¿vale? Entonces vamos a sacar una ecuación de nodos. ¿Por qué? Porque n menos 1, o sea, n menos 2, 1. Bien. Ahora, para las ramas, ¿cómo sacamos las ramas? Pues de un nodo al otro, una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cuatro ramas. 4 menos n menos 1, o sea, 4 menos 1, 3. 3 ecuaciones de Mayer. Entonces, tenemos 4 ramas, 3 y 1 son 4 incógnitas. Como tenemos 4 incógnitas y 4 ecuaciones, sabemos que está bien. Si no os da algo, lo habéis liado. Siguiente, las incógnitas. Las incógnitas, ¿cuáles son? Pues donde tengamos fuente de tensión, vamos a tener una intensidad. Cuando tengamos fuente de intensidad, una tensión. Bien. Vamos a calcular, por ejemplo, en el nodo 1, que es la que está aquí. Entra I2, sale I3, entra I1, entra I. Pues entonces, si entra I1 positivo, entra I positivo. O sea, esto vale 1 mA. He puesto aquí directamente. I2 entra también. I3 sale. Deciros que estas intensidades se ponen como tú quieras, excepto las que vienen dadas por la fuente de intensidad que te va a decir la dirección. Estas de aquí te las puedes inventar o para allá o para allá. No te importa, porque después la solución te va a dar bien. Da igual cómo la pongas, te va a dar bien. Lo único que te va a dar negativa o positiva. Si te da negativa, significa que la habías puesto al sentido contrario. Pero no pasa nada, porque tú puedes poner y decir, oye, el módulo está bien, pero el sentido es al contrario. Y ya está, no tienes que volver a hacer el circuito ni nada, nada. Bien. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, bueno, lo de los nodos aquí está ya suficiente. Voy a hacer este de aquí, porque aquí también tengo una fuente de tensión dependiente, para que veáis una dependiente. Por ejemplo, vamos a empezar aquí poniendo la segunda ley de Kirchhoff, porque la primera, bueno, vamos a ver la primera también, que se hace muy rápido. Tenemos aquí una intensidad de 2 mA que entra, vale, 2 mA que entra. Otra de IA que nos dice el problema que entra, pues IA. Y sale I3, que la he puesto yo que salga. ¿Por qué? Porque no pueden entrar las tres, tiene que salir por algún lado, pues yo he puesto que salga, vale. 2 más IA menos I3 igual a 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Por qué solo una ecuación de nodos? Porque tengo un nodo y otro nodo. Una conexión, otra conexión, otra conexión. Bien. N menos 1, 1. Bien. Ahora, para las ramas, 1, 2, 3 ramas. Vale. Entonces, 3 menos 1, 2. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, esta de aquí. Para la malla 1, que es lo que yo he puesto aquí, hay que seguir siempre, 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 siempre el mismo criterio. Si queréis seguir el mío, perfecto. Si queréis seguir otro, perfecto. Pero siempre el mismo. Entonces, ¿cuál es el que sigo yo? Yo sigo un sentido horario para la malla. Y si empiezo por aquí, por ejemplo, esta fuente de intensidad, lo gordo es el positivo. Es fácil de recordar porque el positivo es más grande que el menos. Entonces, lo grande es el positivo. Entonces, venimos por aquí. Y la que yo me encuentre al salir, esa es la que pongo. Entonces, bueno, pero claro, aquí yo lo que tengo que poner recordad que son sumatorio de voltajes. Okay, si nos venimos aquí, sumatorio de voltajes en una malla. Entonces, en una malla
la malla 1, sumatorio de voltajes. ¿Cómo voy a sacar los voltajes? Pues aquí la incógnita, como tengo fuente de intensidad, va a ser el voltaje. Entonces aquí sería V1. Al salir, positivo, V1. Vale. Ahora, un elemento pasivo, en este caso una resistencia. Vale, ¿cómo voy a poner yo los criterios de signos? Vemos que la intensidad va para allá, cuando me encuentre con la resistencia, positivo. Y me quedo con la del salir. Entonces, claro, pero esto es resistencia. A mí me interesa el voltaje. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que V es igual a R por I. Viva la reina de Inglaterra. Entonces, la R, resistencia, 3 por la intensidad de la rama, que son 2, 2 por 3, pero la del salir, negativo, menos 2 por 3, bueno, 3 por 2, es lo mismo. Seguimos por la malla, seguimos por aquí. Vale, bueno, vamos a poner el resto de signos. Vemos que aquí nos dice que la intensidad va para arriba, entonces va para arriba, se encuentra con la resistencia positiva aquí. Y esto, que es una fuente de voltaje, esto yo no puedo cambiarle el sentido, esto es como está. Todo nos dice que el grande es el positivo y este es el negativo. Vale, seguimos en sentido horario como íbamos. Habíamos puesto este el V1, hemos puesto menos 3 por 2 y ahora nos encontramos con este. Al salir, ¿qué es lo que me encuentro? Un negativo. Menos 6 voltios. Vale, eso ya me lo da el voltaje. Bien. Ahora, siguiente. Finalmente, bueno, no, finalmente no. Nos encontramos aquí con la resistencia, el elemento pasivo también. Al salir, positivo, más 4 por la intensidad que hay en esta rama, IA. 4, o sea, más 4 IA. Bien. Seguimos, y ahora sí que si el final, el elemento este pasivo, la intensidad va por aquí. En esta rama vemos que va para arriba. Entonces, nos encontramos aquí. Al salir, menos por 5, menos 5 por la intensidad, menos 5 por 2, que son menos 10. Vale, y esto fijaros que es lo que nos ha salido. Vamos a hacerlo aquí, en la otra rama, para demostraros que es igual, pero quiero encontraros también la parte de la fuente de tensión dependiente. Por ejemplo, menos 4 IA, o sea, perdón, menos 4 IA, se me ha ido la cabeza. Vamos a empezar aquí. También sentido horario. Entonces, al salir, negativo, 4 por la intensidad, 4 IA, menos 4 IA. Vale, al salir, 6 positivo, más 6. Al salir, menos, y esto es voltaje. Recordad que esto es voltaje. Lo que nos dice el voltaje es esto de aquí. Aunque aquí ponga intensidad, lo que nos dice esto nos indica que es de voltaje y no de intensidad. Entonces el valor va a depender de 5 veces IA. ¿Dónde está IA? Aquí está IA. Entonces va a depender de 5 veces lo que hay aquí. Nosotros nos da igual, nosotros vamos a tomar esto como un número. Hasta que hagamos las ecuaciones, esto es un número. Entonces, menos, porque al salir está un menos, 5 IA. Vale. Y aquí ya, ahora sí que sí al final, al salir un menos 8 por I3, menos 8 I3. Todo esto se pone aquí igual a 0 y ya está. Yo creo que se entiende. Si no, de todas maneras, tengo pensado hacer ejercicios, un vídeo solamente de ejercicios de Kirchhoff, que a lo mejor cuando veáis este vídeo ya está subido. Bien, siguiente método, el método de circuitos equivalentes de Thevenin. Circuito equivalente es útil simplemente cuando tenemos muchas resistencias en paralelo o en serie. ¿Por qué? Porque la podemos convertir en una sola, una resistencia equivalente de sola. Según las ecuaciones de las resistencias, pues sabemos que cuando están en paralelo son la suma de sus inversas y cuando están en serie la suma normal. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos convertir esto, si lo sustituimos aquí, pues convertirlo en una sola. Esto lo sustituimos aquí en una sola. Y bueno, he puesto 3, pero pueden ser 5, que 6, que lo que fuera. De todas formas, para el análisis que tenemos que hacer, yo veo que esto es mucho más sencillo. Entonces, para esto yo no aplicaría desde Thevenin aquí. ¿Se puede? Pues sí, pero no tiene por qué hacerlo. Bien, siguiente.
Finalmente, ya para acabar el vídeo, lo que voy a enseñaros son dos circuitos que son muy comunes e importantes, que son el divisor de tensión y el divisor de intensidad. El divisor de tensión lo que hace es dividir tensión. Entonces, si igualamos esta parte de aquí, o sea, vamos a encontrar primero una caída de tensión V sub 0, que es desde este punto a este punto, y una caída de tensión desde este punto a este punto. Entonces, la tensión en V sub 0 va a ser I por R2, ¿vale? I, que es la intensidad que pasa por aquí, por R2. Esto es el voltaje, ¿vale? Esto es la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuánto pasa en R1? Bueno, pues va a ser VI menos V0, porque si todo está grande le quito lo pequeño, se queda esta parte de arriba, ¿no? Pues entonces esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues igualamos. Y si igualamos, pues nos sale esta expresión de aquí. Y esta expresión de aquí, pues como vemos, lo que nos dice es eso, que es un divisor de tensión. Y bueno, pues ahí encontramos, pues está dividido por las resistencias. Y esto, el divisor de intensidad, el concepto es el mismo, la única diferencia es que con intensidad. Y bueno, pues eso ha sido todo. Yo creo que ha sido relativamente rápido para dar un tema completo, pero bueno, ya vosotros cualquier duda que tengáis podéis dejarla en los comentarios o en mi Twitter y bueno, ya nos vemos en el próximo vídeo.